El gran filósofo y ensayista Francis Bacon escribió una vez: «La naturaleza, para ser dominada, debe ser obedecida». Pero al contemplar los vestigios más antiguos de nuestra especie, la mente moderna se enfrenta aún una contradicción insalvable. ¿Qué ocurre cuando lo que vemos en la piedra no es obediencia, sino una rebelión absoluta contra las leyes de la física, la gravedad y el tiempo? ¿Cómo explicar que herramientas de madera y piedra rudimentaria alcanzaran precisiones que hoy solo asociamos con el láser y el acero? Viajar al pasado no es un ejercicio de nostalgia, es una colisión contra los límites de nuestro propio intelecto. Hoy nos adentraremos en las cicatrices más desconcertantes de la Tierra, desde templos monolíticos excavados a la inversa, hasta bloques de miles de toneladas que desafían cualquier intento de transporte físico. Prepárate para que la historia fracture tus certezas. Bienvenidos a los ecos de una ingeniería que la ciencia aún no logra descifrar. Las cuevas de Longyu, China. El enigma bajo el estanque. Nuestra primera parada nos sumerge en las profundidades de la provincia de Zhejiang, en China, donde en el año 1992, un granjero local llamado Wu Anai decidió drenar un estanque inundado en su aldea, sin sospechar que estaba a punto de desenterrar uno de los mayores enigmas subterráneos de la humanidad. Ante sus ojos emergió la entrada a las cuevas de Longyu, un colosal complejo de más de 36 cavernas talladas por completo a mano en la roca de arenisca blanda. Lo que desconcierta a los geólogos e ingenieros estructurales no es solo la escala monumental del laberinto, sino la matemática implacable que rige su espacio. Las cuevas presentan techos elevados, sostenidos por columnas de piedra colosales, talladas directamente de la montaña, dispuestas con una distribución de cargas tan perfecta que las cámaras no han sufrido un solo colapso estructural en más de 2000 años de existencia. Para esculpir este abismo, se estima que los antiguos constructores debieron remover y transportar más de 1 millón de metros cúbicos de arenisca sólida. Sin embargo, no existe un solo registro histórico, leyenda o herramienta que explique a dónde fue a parar semejante volumen de escombro, ni quiénes fueron los miles de obreros necesarios para tal hazaña. Al descender a Longyu, la penumbra revela que cada centímetro de las paredes, techos y columnas está decorado con un patrón de cincelado idéntico, líneas paralelas talladas con una separación, profundidad y ángulo uniformes. Este nivel de estandarización, en una época teóricamente rudimentaria, sugiere un sistema de organización laboral o una tecnología de corte que excede por mucho el entendimiento convencional del mundo antiguo. Sacsayhuamán, Perú. Los moldes de piedra de los Andes. Ascendemos ahora a más de 3.700 metros de altura, sobre las colinas que vigilan la antigua ciudad imperial de Cusco, en Perú. Aquí se alza Sacsayhuamán, una imponente fortaleza que desafía de manera frontal las explicaciones de la arqueología clásica sobre el manejo de la piedra. Sus murallas zigzagueantes no están construidas con bloques de tamaño uniforme unidos por mortero. Están formadas por un rompecabezas de megalitos de formas caprichosas y poligonales, donde el bloque más grande supera las 300 toneladas de peso y mide casi 9 metros de alto. La anomalía técnica de Sacsayhuamán es tan extrema que roza lo imposible. Las piedras encajan con tal precisión que es físicamente imposible deslizar una hoja de papel o una cuchilla entre ellas, a pesar de no utilizar ningún tipo de cemento o pegamento. Sus superficies convexas y sus uniones tridimensionales sugieren que los bloques no fueron tallados y golpeados repetidamente hasta encajar, sino que las caras de las piedras fueron de alguna manera ablandadas o moldeadas de forma maleable directamente sobre el terreno.
un proceso que algunas leyendas locales atribuyen al uso de plantas nativas ácidas o frecuencias de sonido capaces de alterar la rigidez del granito. Esta asombrosa técnica de encaje antisísmico ha permitido que las murallas sobrevivan intactas a los terremotos más devastadores que han sacudido los Andes a lo largo de los siglos, mientras que los templos y palacios coloniales erigidos por los conquistadores españoles colapsaron repetidamente. Sacsayhuamán permanece en silencio, recordándonos que los incas poseían un entendimiento físico y mecánico de la materia que el acero moderno todavía intenta comprender. Chand Baori, India. El laberinto de los 3.500 escalones. Viajamos a las áridas tierras de Rajasthan, en la India, donde el calor abrasador del verano obligó a las civilizaciones antiguas a buscar la supervivencia no en las alturas, sino perforando el corazón de la tierra. Aquí se encuentra Chand Baori, uno de los pozos escalonados más grandes, profundos y geométricamente perfectos del planeta, construido en el siglo IX bajo el mandato del rey Chanda. La estructura es un prodigio de la simetría matemática, descendiendo de forma piramidal invertida a más de 30 metros de profundidad, mediante un hipnotizante laberinto de 3.500 escalones distribuidos en 13 niveles perfectamente escalonados. El propósito de este diseño colosal no era solo almacenar el agua de los monzones para sobrevivir a las sequías extremas. La pendiente y la profundidad del pozo aseguraban que el aire en el fondo se mantuviera constantemente unos 5 grados Celsius más frío que en la superficie, creando un oasis de frescura y un espacio de congregación social y religiosa. Cuentan las leyendas del lugar que el pozo fue construido en una sola noche por espíritus del inframundo y que existe una maldición sobre sus escaleras. Cualquiera que descienda por un camino jamás podrá regresar utilizando exactamente la misma ruta, perdiéndose de forma irremediable en la simetría matemática. El Serapeum de Saqqara, Egipto. Las cajas del silencio. Nos adentramos en las arenas de Saqqara, en Egipto, para descender por un estrecho túnel hacia un laberinto subterráneo de pasadizos tallados en la roca caliza. Este lugar, descubierto en el siglo XIX, es el Serapeum, una necrópolis de proporciones monumentales, construida para albergar los restos de los toros sagrados Apis, deidades adoradas como la encarnación del dios Ta. Sin embargo, lo que quita el aliento a los investigadores no es el culto religioso, sino el contenido de sus cámaras. Más de 24 colosales cofres de granito negro y basalto, cada uno de los cuales pesa más de 70 toneladas, coronados por tapas de más de 30 toneladas de peso. La precisión con la que estas cajas fueron esculpidas roza la perfección absoluta. Sus ángulos internos son de 90 grados exactos y sus superficies exteriores e interiores exhiben un pulido de espejo tan perfecto que no muestra marcas de herramientas de corte metálicas, algo incomprensible considerando que los egipcios de la dinastía de la construcción teóricamente solo disponían de herramientas de cobre blando y bronce. El misterio se profundiza al considerar la logística. El granito negro fue extraído y transportado desde las canteras de Asuán, situadas a más de 800 kilómetros de distancia, para luego ser descendido e introducido a través de pasillos subterráneos sumamente estrechos, donde apenas hay espacio físico para que un grupo de hombres pueda empujar o maniobrar. Algunas teorías sugieren que estas cajas no eran simples tumbas, sino dispositivos de resonancia acústica o magnética, ya que los visitantes del Serapeum suelen reportar vibraciones y ecos inusuales al pararse frente a ellas, como si el granito siguiera latiendo con una frecuencia atrapada en la profundidad del tiempo. El acueducto de Dujiangyan, China. La hidráulica de la no violencia. En la provincia de Sichuan, en China,
fluye el indomable río Min. Durante siglos, sus violentas crecidas primaverales arrasaban los campos y destruían los asentamientos humanos del valle de Chengdu, mientras que en verano la sequía asolaba la región. Para solucionar esta tragedia constante, en el siglo III antes de nuestra era, un visionario ingeniero llamado Li Bing diseñó un sistema que revolucionaría la ingeniería hidráulica para siempre y que hoy, más de 2200 años después, sigue funcionando con absoluta precisión. A diferencia de la ingeniería moderna, que busca contener el agua mediante represas masivas de concreto que alteran de forma destructiva el flujo natural del río, Li Bing optó por una filosofía de no violencia y armonía. El sistema de Dujiangyan se compone de 3 elementos estructurales clave, hechos únicamente con piedra, bambú y los sedimentos naturales del río. El boca de pez, un dique en forma de cuña que divide el río en un canal interior profundo y un canal exterior ancho. El canal del cuello de botella, esculpido a través de una montaña de roca para regular el paso exacto del agua hacia el valle. Utilizando únicamente la gravedad y la dinámica de fluidos natural del cauce, el sistema irriga de forma controlada millones de hectáreas de cultivo, convirtiendo a Sichuan en una de las regiones más fértiles de Asia. El monolito de Yangshan, China, la escala de lo imposible. Cerca de la ciudad de Nanjing, en China, se encuentra la cantera de Yangshan, un sitio de extracción de piedra que durante la dinastía Ming albergó el proyecto de construcción más colosal y desmesurado, jamás concebido por el ser humano, destinado a honrar la tumba del emperador Zhu Yuanshang. El proyecto de construcción consistía en tallar un obelisco funerario dividido en 3 secciones masivas, una base, un cuerpo central y una cabeza, diseñados para ser ensamblados en el mausoleo real. Sin embargo, el proyecto tuvo que ser abandonado de forma abrupta debido a un error de cálculo de proporciones de escala colosales. Las 3 piezas esculpidas resultaron ser tan descomunales que ninguna fuerza humana o mecánica de la época habría sido capaz de moverlas un solo milímetro fuera de la cantera. El bloque más grande de los 3, la base del monumento, mide más de 30 metros de alto y se estima que pesa más de 16.000 toneladas, lo que equivale a casi 30 veces el peso de la piedra más grande utilizada en la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Caminar por la cantera de Yangshan, junto a estos bloques completamente esculpidos y separados de la montaña, es una experiencia sobrecogedora que desafía la percepción de la escala. Las iglesias de Lalibela, Etiopía, el laberinto de la devoción. Nos trasladamos a las tierras montañosas de Etiopía, un territorio sagrado donde la fe cristiana echó raíces de una manera única y profunda. En el siglo XII, ante la imposibilidad de que los peregrinos viajaran a Jerusalén debido a las cruzadas, el rey Lalibela concibió un proyecto arquitectónico y espiritual sin precedentes en la historia de África: construir una nueva Jerusalén en el corazón de su reino, pero no levantando muros, sino hundiéndolos en el suelo de basalto. Así nacieron las 11 iglesias monolíticas de Lalibela, esculpidas directamente en la roca de la montaña de arriba hacia abajo. Cada iglesia es un solo bloque monolítico de piedra volcánica roja, donde las columnas, los techos, los arcos, las ventanas y los bajorrelieves interiores fueron tallados de manera sustractiva, lo que significa que no se utilizó un solo ladrillo, clavo o mortero en su construcción. Este método exigía un mapa tridimensional perfecto en la mente de los constructores, ya que cualquier error o fisura con el cincel habría significado arruinar la estructura entera sin posibilidad alguna de reparación. Para conectar los templos, los antiguos constructores excavaron una compleja red subterránea de trincheras profundas,
túneles oscuros y pasadizos estrechos que los fieles siguen recorriendo hoy en día, envueltos en el aroma del incienso y los cantos litúrgicos. La libela permanece activa casi 1000 años después, como un testimonio de que cuando la devoción se funde con la roca, la arquitectura es capaz de resistir al paso de los imperios y a la erosión del tiempo. Puma Punku, Bolivia, las piedras que parecen software. Viajamos a las alturas del altiplano boliviano, a más de 3.800 metros de altitud, donde se encuentran las ruinas de Tiwanaku y su complejo más desconcertante. Puma Punku. Para los ingenieros y científicos de materiales modernos, Puma Punku representa el enigma definitivo en el procesamiento de piedra de la antigüedad, mostrando una precisión en los cortes y un diseño modular que parecen sacados de un software de modelado tridimensional contemporáneo. Las ruinas consisten en grandes bloques de andesita, una roca volcánica extremadamente dura, esculpidos con ranuras perfectas, orificios de perforación milimétricos y ángulos rectos tan exactos que el margen de error en su alineación es menor a la décima de milímetro. Los bloques en forma de H, perfectamente estandarizados, estaban diseñados para encajar unos con otros, como si fueran piezas de un rompecabezas modular, asegurados mediante grapas de metal fundido directamente sobre la piedra. Lo que desafía la lógica de los investigadores es que la civilización que construyó Puma Punku no disponía de herramientas de hierro o acero, ni utilizaba la rueda para el transporte, y carecía de un sistema de escritura registrado para transmitir planos de diseño. Las leyendas de los aymaras aseguran que el sitio fue construido en una sola noche por gigantes o por el dios creador Viracocha, utilizando un destello de luz divina. Hoy, las piezas esparcidas por el altiplano lucen como el hardware desarmado de una tecnología olvidada, que la humanidad aún no sabe cómo volver a encender. El templo de Júpiter en Baalbek, Líbano, el peso de la leyenda. Nuestra última parada nos lleva al valle de la Bekaa, en el Líbano, donde se alzan las colosales ruinas de Baalbek, un sitio sagrado que fue sucesivamente ocupado y transformado por fenicios, griegos y romanos. En el corazón del complejo se encuentra el templo de Júpiter, construido sobre una plataforma de cimentación que contiene los 3 bloques de piedra tallada más grandes, jamás utilizados con éxito en un edificio en toda la historia de la humanidad, conocidos colectivamente como el Trilitón. Cada una de estas 3 piedras monumentales pesa más de 800 toneladas y mide casi 20 metros de largo, y fueron colocadas de manera milimétrica a una altura de 7 metros sobre el suelo. Lo que desconcierta por completo a la ingeniería civil moderna es que no existe ningún registro romano de grúas o sistemas de poleas capaces de levantar o arrastrar masas tan pesadas, y mucho menos de encajarlas de forma tan perfecta que no se pueda deslizar una hoja entre ellas. A menos de 1 kilómetro de distancia, en la cantera cercana, descansa la piedra de la mujer embarazada, y otros bloques parcialmente tallados que superan las 1000 toneladas, abandonados misteriosamente por razones que aún desatan debates científicos. Baalbek se mantiene en el horizonte como el recordatorio definitivo de que las civilizaciones antiguas poseían métodos de tracción, cálculo y movimiento de masas terrestres que desaparecieron sin dejar rastro, legándonos monumentos que parecen esculpidos no por hombres, sino por las manos de una raza olvidada de gigantes. No somos la primera civilización avanzada sobre la Tierra. Somos simplemente la última en intentar descifrar el legado de quienes nos precedieron. Al mirar estas piedras perfectas, la verdadera pregunta no es cómo lo hicieron, sino qué conocimiento poseían ellos sobre nuestro universo que nosotros, en medio del ruido de nuestra tecnología, hemos olvidado por completo. ¿Y tú, estás listo para dejar que la historia cambie tu perspectiva? Nos vemos en el próximo viaje.